Educación comunitaria campesina. La educación es un acto social, por lo tanto, para entenderla hay que entender el contexto en donde se lleva a cabo. Una forma de llegar a este contexto es a través de las ideas que estos pueblos tienen acerca de la educación. Para acercarnos a estas ideas y definiciones, podemos acercarnos utilizando el lenguaje que utilizan ellos. Por lo tanto, ¿cómo se define la educación en los pueblos indígenas originarios? En guaraní, la palabra ñemboe significa educación y viene de las palabras ñe, que significa idioma, y oboe, que significa enseñar. También tenemos la palabra yemboe, que significa el respeto, pero es un respeto que se da hacia todos, incluyendo mujeres, mayores y niños. Otra palabra que utilizan sería aracúa, que sería aprender a recibir, y esto se considera como una sabiduría divina. En Aymara tenemos la palabra aquinchaña, que significa mostrar el camino. Y en quechua tenemos las palabras purichí, que significa avanzar, yachagay, aprender, uyguay, criar, tener cuidado de alguien, ya sea planta, animal o persona. También tenemos las palabras runayachi, runayay, que significa hacer y hacerse persona. En ese sentido, desde la visión quechua, la educación implica ser una persona capaz de interactuar con los otros, tener buenos modales y buen trato con todos. Entonces, se puede concluir que la educación en el mundo indígena, originario campesino, es una combinación inseparable de respeto, la forma adecuada de comportarse, los conocimientos y saberes que tiene la persona y la capacidad de usarlos de manera correcta según las normas de la comunidad. Se puede decir que es una educación de corazón, habilidades y de razón. Entonces, ¿cuál es la razón de la educación en los pueblos indígenas originarios? ¿Para qué es la educación? Bueno, la educación comunitaria es una educación para la vida. Es un proceso de preparación constante para afrontar los desafíos del contexto en particular donde se desarrolla la cultura. Esto significa todo el universo en su conjunto, lo que sería Pacha en el idioma quechua. Esto para llegar a ser una persona íntegra, o como se diría en quechua, runa. Runayay, o ser runa, es ser una persona humana, no una máquina. Es una persona en comunión con la naturaleza que recupera todos los elementos y los valores comunitarios. La finalidad de la educación comunitaria es una combinación de las necesidades individuales y las necesidades colectivas. Es para una vida en familia y en comunidad. Estas capacidades se adquieren desde niños, desde muy temprana edad. Esto en el ámbito productivo y también en la forma de comportarse con los demás. Esto para que el niño al momento de crecer sea capaz de satisfacer sus propias necesidades y también sea capaz de satisfacer las necesidades de su futura familia y ayudar a su comunidad. ¿Cómo y dónde aprenden? Para entender mucho mejor esto, voy a dividirlo esta pregunta en dos preguntas, que es cómo aprenden y dónde aprenden. En la primera pregunta de cómo aprenden, hay tres ideas fundamentales, que son el territorio, intergeneracional, autoaprendizaje. Bueno, en el primero es muy importante entender que el territorio va muy ligado a lo que es la educación comunitaria, ya que sin territorio no habría lo que es una educación comunitaria. Entonces, el segundo es intergeneracional. Esto quiere decir que de generación en generación, por medio de costumbres, tradiciones, fiestas que se hacen. Una fiesta muy común aquí en Quillacoyo es lo que es lo de la Virgen del Copino. Y pues esta educación que muchos tienen acerca de lo que es esta costumbre ha ido yendo de generación en generación. Y así es como ahora siguen festejando lo que es esta festividad de la Virgen del Copino. Otro
es el autoaprendizaje. Un ejemplo para esto podría dar cuando los niños van a ayudar a sus padres, bueno, a acompañar a sus padres, ellos hacen tres cosas fundamentales, que es observar, preguntar y realizar o participar. Entonces, ellos se autoenseñan a ellos mismos. ¿Cómo? Al principio solo, solo ven lo que hacen sus padres. Luego, eh, luego preguntan y ellos mismos se enriquecen de conocimientos. Después de esto, ellos realizan lo que hacen sus padres y participan junto con sus padres. Y en esto se da lo que es el autoaprendizaje. ¿Dónde aprenden? Los espacios de aprendizaje dependen a la cultura y a la comunidad. Un ejemplo podríamos dar de aquí de Cochabamba, que la mayoría se dedica a la agricultura. Entonces, el espacio de aprendizaje de ellos serían las parcelas, los sembradíos. Eso es todo, gracias. Continuando con el punto 5, el que se aprende en estas comunidades. Bueno, en las comunidades lo que más se vio es cómo se transmiten los valores y el respeto, y también las habilidades según género. En parte las personas de ahí están ligadas a que la educación es igual al respeto. Y el respeto se conforma por tres partes muy importantes, que serían el Amasúa, el Amayuya y el Amaqueya. Y también la parte muy importante, que es el AINI. En esta educación también parte de que en la comunidad, la educación comunitaria, el trabajo comunitario, como es el AINI en sí, es muy importante porque ellos se ayudan entre sí, entre ellos mismos. Y el trabajo comunitario, la educación comunitaria, va también muy ligado a lo que es asumir responsabilidades comunitarias en conjunto. Y bueno, en lo que va lo que es el trabajo comunitario, el AINI, bueno, en la entrevista dicen que antes íbamos a ayudar, o sea, el AINI, y nos invitaban chichit y comida, íbamos como 20 a 30 personas y hacíamos mucho más, digamos. Es lo que dicen, y ahora ya no se ve mucho, ya no hay. Y, y eso es lo que más o menos dicen las personas del lugar. La organización de autoridades. Los antiguos, o sea, los mayores que ya han sido autoridades, designan a una persona que sea más o menos capaz y que tenga muchas habilidades también de liderazgo, y ya sean, bueno, desde jóvenes ya en ahí tienen una forma muy práctica de entrar a lo que es ser autoridad, y es que ellos dicen, se aprende siendo autoridad siempre. Uno aprende cuando ya está en el cargo en la comunidad, o sea, es demasiado práctico. La gente aprende en casa, en general todas las personas aprendían en casa la medicina natural, pero ahora ya no se ve mucho también. Los niños o sea, los niños ya más o menos una edad temprana de 9 10 años ya saben pistear viendo a su papá, a su mamá, y ven los beneficios de la coca, ven también los beneficios de las plantas medicinales. El punto número 6, que sería la alineación cultural en la educación comunitaria. En esta parte, en la entrevista, recalcan o dicen, ya no hay respeto, pero sí educación, entre comillas. Pero los chicos de ahora, mientras más van y aprenden cosas en su escuela que nada que ver, así es lo que ellos piensan, nos discuten y hasta incluso insultan a veces. Y bueno, algunas personas piensan que o sea, lo que sus conocimientos ancestrales no nos sirve en la actualidad. Obviamente ahora en la actualidad hay muchos beneficios también, muchos beneficios de lo que es la actualidad, ¿no? Y esa es sería la preocupación por el cambio de valores en la educación intracultural no sea bien aceptada en la comunidad de la hora. Y la educación comunitaria, los mayores siempre enseñan a los menores. Y, y eso dice que a veces en algunas culturas, en las entrevistas, en lo que se lee en la lectura, dice que algunos maestros vienen y como no están en su contexto, no se sienten tan cómodos y no aceptan por completo lo que es la cultura de estas personas.
Eso sería todo.